Vamos a conocer ahora cifras importantes sobre esta información en nuestro país. Durante la primera mitad de 2017, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud registró 3.260 nuevos casos diagnosticados de VIH y 2.338 de SIDA. Por su parte, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida destacó que en la actualidad hay 144.223 mexicanos diagnosticados con esta enfermedad. Sabemos que el riesgo más alto de contagio para VIH es el contagio sexual. Se presenta en la mayoría de los casos, más del 98-99%. Entonces es importante establecer campañas de prevención del contagio. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, la población más vulnerable a esta enfermedad son los adolescentes, a quienes los especialistas en el tema recomiendan prevenir usando condón, ya que la vía de transmisión más común de este virus es sexual. 20 a 24 años más o menos, y sobre todo en población HSH, hombre que tiene sexo con hombre. Las otras formas de transmisión que son menos comunes son la transmisión vertical, es decir, de mamá a feto. Otra transmisión es por alguna transfusión sanguínea que no haya estado debidamente corroborada, ¿no? Realmente los piquetes por aguja o tatuajes, etc. es muy raro, ¿no? No es un virus que suele transmitirse de esa manera. La mayoría de las veces es vía sexual. De acuerdo con la doctora Georgina Selene, el SIDA se puede controlar en los pacientes e incluso no es necesario que terminen con su vida sexual. Destacó que hay varios estudios que demuestran que el hecho de realizar una prueba de detección oportuna hace que el paciente que ingrese con un tratamiento a tiempo y con esto evitar complicaciones a futuro. Se puede controlar completamente, de hecho se conoce como una enfermedad crónico-degenerativa, o sea, es completamente tratable y manejable, y ahorita tenemos pacientes con una esperanza de vida excelente. Control de enfermedades que existen en Estados Unidos se estableció que ya se considera como poco riesgoso, el riesgo es cero de transmisión en una persona que está en control virológico, es decir, que está recibiendo antirretrovirales y se encuentra bien controlado. Se estima que entre el 35 y el 40% de las personas que tienen VIH-Sida en México desconocen que viven con la enfermedad, por lo que la clínica especializada Condesa recomienda hacer pruebas en las que en 1 o 2 horas salen los resultados y en caso de ser positivo, hacen estudios complementarios para que puedan pasar a valoración médica. Con imágenes de Javier Martínez, Héctor Mendoza, 21 Noticias.